Hoy martes de 15 a 16 horas comenzamos Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Por supuesto estamos grabando lunes a la noche para el martes. Si bien hoy vamos a tocar un tema que se entrelaza pasado, presente, hasta un juicio que se va a hacer en octubre. Pero bueno, vamos con la presentación del programa. Muy bien. La columna de Alberto Cortés se llama Tabaco y Cocaína. ¿Hacemos un adelanto del tema que vamos a tratar, Pablo? No, lo dejamos para después. Bueno, muy bien, lo dejamos para después. No sé si tenemos la columna de Cortés ya. Ahí vamos. Muy bien. Los consumos de tabaco y cocaína hoy está ya fuera de discusión, también en la salud. Por lo tanto, debería ser preocupación de todos los gobiernos del mundo tratar de reducir todo lo posible su prevalencia, es decir, la proporción de individuos de la población que los practica. Esto sin perjuicio, además, de las políticas de reducción de daños, o sea, aquellas encaminadas a disminuir las afectaciones de las personas que, por diferentes motivos, no están aún dispuestas a abandonar esos consumos. El tabaco es completamente legal, a excepción de su venta a menores y algunas modalidades de consumo, en prácticamente todos los países, mientras que lo opuesto sucede con la cocaína. Es interesante por ello, en aras del objetivo de bajar sus prevalencias, comparar los resultados sanitarios y mecanismos de estos dos paradigmas. El segundo prohibicionista, el primero no. Según el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción mundial de cocaína se ha disparado drásticamente en los últimos años, tras una desaceleración inicial causada por la pandemia del COVID-19. La misma aumentó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde 2016. El incremento se debe tanto a la expansión del cultivo de coca como a las mejoras en su transformación en clorhidrato y cocaína. El fuerte crecimiento de la oferta ha ido acompañado de un aumento similar de la demanda y muchas regiones han registrado un incremento constante de los consumidores de cocaína en la última década. Según el director del Observatorio Europeo sobre las Drogas, se verifica una saturación relativa del mercado de los Estados Unidos, el principal consumidor mundial, y como consecuencia de ello, un similar crecimiento del europeo. Gran parte del tráfico desde las zonas productoras, que son sudamericanas, se produce a través de África Occidental, y tal como ocurrió antes en otras regiones, por caso de Argentina, parte del producto queda en los países de tránsito, generándose un mercado local. También se espera un crecimiento importante en Asia. Según el informe de 2022, alrededor de 284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior. Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. En el caso del tabaco, en cambio, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de 2019, durante casi las 2 últimas décadas el número total de consumidores de tabaco a nivel mundial ha disminuido aproximadamente en 60 millones de personas. De todas las regiones de la OMS, el descenso más pronunciado de la tasa de prevalencia se observa en América. La tasa media de consumo ha pasado del 21% en 2010 al 16% en 2020. A nivel planetario, 1 de cada 3 países está en condiciones de alcanzar la meta propuesta de una reducción del 30% para el 2025, y los países de ingresos bajos son los que más avances están logrando. Estos resultados son producto de medidas como vigilar el consumo de tabaco y políticas de prevención, proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para el abandono del consumo, advertir a las personas de sus peligros, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio y aumentar los impuestos al tabaco. Es decir,
que en el marco de la prohibición de una sustancia tóxica, su producción y consumo se disparen. En el marco de la no prohibición de otra sustancia tóxica, las políticas activas de los gobiernos de tipo sanitarias, no de seguridad, como la mayoría de las políticas supuestamente, entre comillas, contra las drogas ilegales, se logran importantes avances en reducir su prevalencia. Cabe recordar que en el marco del paradigma prohibicionista impulsado a nivel global, en especial por el gobierno de Richard Nixon, aceptado por prácticamente todos los gobiernos y plasmado en varios convenios internacionales, en 1998 la Asamblea General de la ONU comprometió a los países miembros a lograr un mundo libre de drogas, entre comillas, y, entre comillas, eliminar o reducir significativamente la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008. 15 años después, daría ganas de reír si no fuera trágico. En su artículo del 12 de marzo último, en página 12, Alfredo Zayat dice: la denominada guerra contra las drogas, a lo largo de poco más de 60 años, no redujo el consumo y en cambio generalizó la plaga de la violencia y la criminalidad organizada, generando sufrimiento a las poblaciones y violaciones a los derechos humanos, además de deteriorar la estabilidad política y las instituciones democráticas. Solo la fanfarnalia del combate contra las drogas impide abrir un debate que es políticamente incorrecto y está muy alejado del interés de encararlo por el mundo de la política, ya sea por temor al linchamiento mediático, por carecer de conocimiento en la materia o, en algunos, por el vínculo sinuoso que tienen con el producido por esta actividad ilegal. De todos modos, es necesario exponer lo que no se quiere decir. La guerra contra la droga se gana con la legalización. Y cita el máximo exponente de las teorías neoliberales, Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. Si se observa la guerra contra las drogas, que refiere al gobierno de los Estados Unidos, desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas. Esta es la realidad literalmente. El periodista le preguntó, ¿lo hace bien? Y contestó, excelentemente. ¿Qué quiere decir con esto? En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo esencialmente lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cártel de Medellín, que tiene suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así. Además de eso, al no permitir a esos productores y arrestar, por ejemplo, a los cultivadores locales de marihuana, el gobierno mantiene alto el precio de esos productos. ¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo. Para ejemplificar la situación, Friedman afirmó que ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol. Se refiere a la ley seca prohibiendo a las bebidas alcohólicas en Estados Unidos en el periodo 1920-33. Algunos defensores del prohibicionismo argumentan que el tabaco y el alcohol, drogas legales, tienen mucho más consumidores que las ilegales. Es cierto, pero ello no es resultado de su no prohibición, sino que el tabaco comenzó a consumirse en América hace entre 3 y 5.000 años, y en Europa desde el viaje de Colón. Recién, desde la década de 1990, comenzó a tomarse conciencia seriamente de su toxicidad, momento que fue demorado por las compañías tabacaleras todo lo posible. Por supuesto que en todos esos siglos llegó a difundirse mucho más que las drogas ilegales, que en general se hicieron populares justamente después de su prohibición en el siglo XX. Algo parecido se podría decir del alcohol. La guerra a las drogas es un pésimo negocio para la salud y la seguridad públicas y también para la democracia. Pero es un excelente negocio para otros intereses políticos y económicos. En Estados Unidos se han presentado recientemente propuestas para que el ejército norteamericano actúe en México contra el narcotráfico. Y ese país hasta ha invadido otros, como Panamá, asesinando cientos de personas con la misma excusa. Estados Unidos ha sostenido y apoyado a gobiernos fraudulentos, como el de Juan Orlando Hernández en Honduras, para luego encarcelarlo por narcotráfico cuando concluyó su mandato. O sea, se asocia con narcotraficantes, como en el caso de Encontras, el de Noriega en Panamá o el de Hernández,
para luego encarcelar a sus socios recién cuando ya no le sirven y aparentar que lucha contra el narcotráfico. El lavado de dinero proveniente de esa actividad es un excelente negocio para muchos actores del sistema financiero. En 2006 se descubrió que el Wachovia Bank, uno de los principales bancos estadounidenses, había lavado más de 378 mil millones de dólares en narcotráfico. Es un poco más que la totalidad del PBI argentino de ese año. Recibió por ello una multa de menos de 200 millones. Los mismos documentos que expusieron al Wachovia, encontrados al lado de más de 5 toneladas de cocaína, comprometían también a Wells Fargo, HBSC y Bank of America. Los mayores responsables y beneficiarios del narcotráfico, actividad altamente rentable precisamente por su prohibición, casi siempre se presentan y son conocidos como respetables empresarios. El mismo Pablo Escobar lo fue una vez. El periodista colombiano Jorge Aguilera afirmó en un reciente reportaje que un juez de la Corte Suprema, que logró empezar a acercar a uno de estos, entre comillas, empresarios, fue visitado por un funcionario del área jurídica de la embajada, obviamente norteamericana, que le dijo los problemas que tendría si continuaba con esa investigación. No es de sorprender entonces que el sistema financiero se haya erigido en uno de los principales obstáculos a la difusión y crecimiento de experiencias como la uruguaya, que a través de la legalización de la marihuana le imputan al narcotráfico a los consumidores de esa sustancia. Si se quiere terminar, o al menos ir reduciendo en serio, el problema sanitario de las drogas y la violencia del narcotráfico generado por la prohibición, además de mantener el combate al delito y centrarlo en especial en los lavadores, además de tomarlo como un grave problema de salud, además de modificar sustancialmente las condiciones sociales que lo alimentan, es también imprescindible revisar profundamente a nivel mundial el paradigma prohibicionista impuesto al planeta durante el siglo XX para avanzar en su desmantelamiento progresivo, dado que este es la raíz principal del problema. Muy bien. No nos ponemos de acuerdo con la columna de Albert, ¿no? La verdad, Alberto manda de Rosario su columna, pero a veces la casualidad nos pone en el mismo camino. Porque vamos a hablar también sobre un lado oscuro también que es un negocio donde también están involucrados algunos bancos. Esto tiene ya una vieja historia. Estamos hablando ya desde el 2010-2011, donde vamos a desarrollar en paralelo las dos historias. Una, la de un juicio que va a haber en octubre en Estados Unidos, donde está implicado JP Morgan y otro banco alemán, el Deutsche Bank, en un oscuro negocio relacionado con la pedofilia. A veces acá hablamos de algunos actores o animadores chicos, pero no sobre el negocio grande de esta actividad, porque hay mercado. Y esto un poco también viene a traer este concepto de mercado, ¿no? Ya algún candidato habló sobre, por ejemplo, el tema de los órganos, ¿no? Que eso es algo que se debe dirimir en los mercados, pero no es solamente los órganos lo que se están discutiendo en el mercado, sino también otras cosas. Hay algunos que están planteando que el tema de la pedofilia es una elección sexual. Bueno, esto ya se escapa de los cánones que se viene planteando desde hace años, que es el tema del respeto a la
identidad de cada uno, lo cual me parece que dedicarnos a lo que cada uno hace con su sexo, para mí es una gran pérdida de tiempo, eso es un problema de cada uno. Y otra cosa es cuando se genera un tráfico ilegal, especialmente de menores, donde están involucrados nombres grandes. Lo que va a hacer Gloria nos va a leer sobre un testigo que ya no va a estar, que es la de Jeffrey Epstein, que en circunstancias, y es muy interesante la lectura de la circunstancia de la muerte de Jeffrey Epstein, y yo por otro lado voy a ir desarrollando la relación entre este hombre, bancos y algunos personajes. Vamos con la primera parte de la extraña muerte de Jeffrey Epstein. La misteriosa muerte de Jeffrey Epstein. El millonario financista, acusado de abuso de menores, apareció ahorcado en su celda del Metropolitan Correctional Center. Se aseguró que fue un suicidio, pero las pericias mostraron muchos puntos oscuros. El relato del prestigioso investigador que asegura que lo asesinaron, la foto clave del cuerpo que falta en el expediente. Era verano, pero en una cárcel, en sus pasillos, siempre parece hacer frío, mucho más de madrugada. Solo se escuchaba el taconeo de los zapatos de los guardias contra el piso y el chirrido de las ruedas del carrito que llevaba las raciones para el desayuno. 3 golpes cortos y desganados contra la puerta de cada celda para avisar del arribo de la bandeja. Esa mañana del 10 de agosto de 2019, los guardiacárceles se dieron cuenta de que esa no sería una jornada más de trabajo. En la celda del recluso de mayor fama, a su cargo, algo no andaba bien. Abrieron la puerta con dificultad, los nervios complicaron la operación rutinaria. Jeffrey Epstein, el millonario financiero, acusado de múltiples abusos y de montar una red de tráfico de menores con fines sexuales, estaba arrodillado en un rincón del estrecho ambiente. Los ojos abiertos pero sin mirada, una cuerda hecha con las sábanas naranjas del camastro apretaba su cuello. Lo poco que había en la celda estaba desordenado. Una cucheta de metal, en la cama de abajo el colchón desacomodado, un revoltijo de sábanas naranjas, prendas de presidiario del mismo color amontonadas. Lo único que mantenía armonía eran los medicamentos de Epstein. Aprovechando la ausencia de compañero, había dispuesto las decenas de frascos y blister en la cama de arriba que oficiaba de repisa farmacéutica. Ya no hubo silencio en ese piso del presidio, gritos, corridas, llamados urgentes. Los guardias intentaron maniobras de resucitación. «Respirá, Epstein, respirá», fue la orden o el ruego que escucharon los otros detenidos. Se activó una alarma para avisar a los superiores. Todo ocurrió a gran velocidad. Epstein se ahorcó. Escucharon de nuevo los internos que alguien avisaba por un handy.
Lo subieron de inmediato a una ambulancia rumbo al hospital. 9 minutos después del hallazgo, fue declarado oficialmente muerto en la sala de urgencias del New York Downtown Hospital. Una cuestión formal, solo la confirmación científica de un hecho que había ocurrido en algún otro momento de la madrugada. A partir de ahí, fue el momento de las suposiciones, los rumores, las teorías conspirativas. La autopsia oficial determinó que se trató de un suicidio. El hermano de Epstein expresó sus dudas. También lo hicieron las víctimas, que veían que sus sueños de lograr justicia se esfumaban con esta muerte que clausuraba la acción penal contra el magnate. Unos meses después, el programa televisivo 60 Minutos publicó las fotos de la celda y del cuerpo de Epstein en la autopsia. Cada imagen abona las sospechas, no hay certezas, pero en esa foto falta una, la única que podría despejar dudas, la más importante, la foto del momento en que Epstein fue encontrado. Solo sabiendo fehacientemente cómo estaba el cuerpo en ese instante, puede afirmarse si se trató de un suicidio o de un homicidio. La caída definitiva de un hombre que parecía inexpugnable, que había logrado salir impune cada vez que quiso. Había empezado el 6 de julio del año 2019. Arrestado apenas bajaba de un avión, fue llevado a una prisión en Lower Manhattan, el Metropolitan Correctional Center. Ante el juez se declaró, como tantas otras veces, inocente. Creyó que una vez más se saldría con la suya. En el peor de los casos, se asumiría culpable luego de que sus abogados negociaran un buen acuerdo que lo pondría en libertad. La relación de Jeffrey Epstein con el JP Morgan, que es junto con el banco alemán Deutsche Bank, a celebrarse en octubre de este año, comienza en la crisis bancaria del 2008. Cuando uno habla de la crisis bancaria del 2008, enseguida aparece el nombre de Lehman Brothers. Hicimos nosotros un programa en relación a eso, pero no fue el único de los instituciones crediticias que cayeron y dejaron en banda a accionistas y ahorristas. Una de esas empresas era Bear Stearns, que era el titular, se podría decir, o el principal accionista, era Einstein. Esta institución es intervenida por la Reserva Federal. ¿Y quién la compra? La compra el JP Morgan. Hay una nota del 17 de marzo del 2008 que se titula así: JP Morgan compra a Bear Stearns por 236 millones, respaldando por la Fed, por el Tesoro de Estados Unidos, que recorta los tipos bancarios. El precio supone un descuento del 93% sobre el cierre de las acciones del Bear Stearns del viernes pasado. Estamos hablando de año 2008, y de la crisis de 2008, donde Einstein se involucra con estos bancos. Se pagará en acciones propias del JP Morgan. Minutos después de hacerse públicas las compras, la Fed rebajó los tipos de intereses
que cobraban los bancos, del 3,5 al 3,25. Fin de semana muy intenso para la banca y las autoridades monetarias de Estados Unidos. JP Morgan es el tercer banco del país por su volumen de activos. Cerró ayer por la noche la adquisición del Ben Stream, el quinto banco de inversión de Estados Unidos y uno de los afectados por la crisis de créditos desatada por las hipotecas subprime. JP Morgan se hará con Stream por 236 millones de dólares, 150 mil millones de euros, importe que equivale a $2 por cada acción de la entidad adquirida. Esta cantidad supone un descuento del 93% sobre el cierre de los títulos del Ben Stream del pasado viernes, día que retrocedió un 47% el precio y confirma el deterioro del banco de inversión, sobre todo porque en los 236 millones se incluye la sede corporativa del Ben Stream, un rascacielos de 46 plantas situado en el centro de Manhattan, que a precio de mercado está valorado en unos 1.200 millones de dólares. El descuento tan elevado se produce porque JP Morgan asumirá y garantizará todos los compromisos y obligaciones del Ben Stream. Las primeras señales de que en esa ocasión no le sería tan fácil librarse de la justicia fue que no le aceptaron el pedido de fijar una fianza. Para Jeffrey Epstein, el monto no era un problema. Su fortuna le permitía no hacer cálculos. Con ella contaba también para acallar a las víctimas. La seguridad de que el dinero resolvía cualquier cuestión, y él tenía mucho, hacía que una sonrisa ladeada, llena de sarcasmo, se alojara permanentemente en su cara. Epstein pretendía permanecer en su mansión de Manhattan, una casa de varios pisos, valuada como la más cara de la ciudad, con una tobillera electrónica, mientras sus abogados ganaban tiempo negociando y dilatando el proceso, presentando recursos. En el transcurso de un mes cambió 3 veces de celda, sufrió heridas, levantó rumores, acusó a un compañero de intento de asesinato y finalmente fue encontrado muerto. Poco más de 2 semanas antes de su muerte, en la madrugada del 23 de julio, Jeffrey Epstein fue encontrado tirado en el piso de su celda. Estaba semi-inconsciente y presentaba heridas en el cuello. Ya recuperado, el magnate acusó a su compañero de reclusión. Dijo que fue atacado brutalmente. Nicolás Tartaglione era un buen candidato para el papel de homicida. Ni tentativa de homicidio ni suicidio fallido. Sostenían que todo había sido una estratagema de Epstein para conseguir su traslado, para quitarse de encima cualquier posible compañero de celda. El abogado de alguna de sus víctimas afirmó que lo sucedido en la celda tenía como fin matar y callar a Epstein. Sin embargo, las autoridades penitenciarias dispusieron que Epstein entrara dentro de un mecanismo llamado Suicide Watch. JP Morgan y el Deutsche Bank deberán enfrentar demandas por vínculos con Jeffrey Epstein
dice un juez, JP Morgan, esto estamos hablando de una información de ahora marzo, JP Morgan Chase y el Deutsche Bank deberán enfrentar demandas que los acusan de permitir tráfico sexual de Jeffrey Epstein, dijo el lunes el juez estadounidense. La decisión del juez federal del distrito, Seth Raskoff, en Manhattan, podría exponer a los bancos a la decisión a daños financieros y de reputación adicionales por mantener a Epstein como cliente, incluso cuando se difundió, cuando el difunto financiero se registró como delincuente sexual. En la orden de 6 párrafos, Rakoff dijo que JP Morgan debería enfrentar un juicio en las Islas Vírgenes, Estados Unidos, por ignorar las señales de alerta sobre el abuso de mujeres por parte de Epstein en Little James, en una isla privada que él tenía. El juez también dictaminó que ambos bancos deberán enfrentar demandas colectivas propuestas por mujeres que dijeron que Epstein las agredió sexualmente. Dijo que explicaría sus argumentos en el momento oportuno. Estamos diciendo que el juicio va a ser ahora en octubre. La decisión de Rakoff le da al demandante la oportunidad de probar estas afirmaciones, que JP Morgan y el Deutsche Bank se beneficiaron a sabiendas de la participación de Epstein en el tráfico sexual. ¿En qué plantea, digamos, cuál es la base de la acusación? Lo vamos a ver más adelante, pero que todas las operaciones financieras se hacían a través de este banco, porque, bueno, ya vamos a llegar de cuál era el tramado de todo este tráfico, cuál era todo el esquema de andamiaje de extorsiones que se hacían a partir de esta actividad. La mujer ahora también puede intentar demostrar que los bancos fueron negligentes y obstruyeron la aplicación de la ley federal contra la trata. La portavoz de JP Morgan, Trish Wexler, y el portavoz del Deutsche Bank, Dylan Ridley, se negaron a comentar sobre la decisión de Rakoff. Brad Edward, un defensor de las mujeres, dijo que en un juicio programado para octubre para más de 300 víctimas de Epstein podría resultar un daño total de miles de millones de dólares. El asunto de JP Morgan llamó la atención cuando Jess Stanley, ex director de la banca privada JP Morgan, fue acusado de intercambiar mensajes sexuales sugerentes sobre mujeres jóvenes con el financista y de agresiones sexuales. Epstein fue cliente de JP Morgan de 2000 a 2013 y del Deutsche Bank 2013-2018. Ambos bancos dijeron que no tenían que ver con ellos no tenían nada que hacer con respecto a la proteger a mujeres de Epstein. Ambos bancos dijeron que no tenían deber legal de proteger a las mujeres de Epstein y negaron acusaciones de que sabían sobre su abuso. En una decisión histórica, dijo Edward en una entrevista, hasta donde yo sé, esta es la primera vez que una clase de víctima puede presentar casos de tráfico sexual contra dos imponentes instituciones financieras, dijo. La conclusión de los bancos fue el componente esencial de la mala conducta de Epstein y proporcionaba una capa de responsabilidad. Las autoridades penitenciarias dispusieron que Epstein
entrara dentro de un mecanismo llamado Suicide Watch, un programa de vigilancia especial para evitar que los internos se quiten la vida. Sus calabozos son vidriados, son monitoreados las 24 horas y no les dejan a mano ningún elemento que pueda ser utilizado para que se dañen. Pero los profesionales de salud mental de la cárcel dispusieron a los 6 días del incidente que Epstein estaba apto para regresar a su celda. Solo pusieron 2 condiciones: que compartiera el lugar con otro recluso y que los guardias inspeccionaran cada media hora. Pero como el mundo se enteró después, ninguna de las 2 fueron cumplidas la noche de su muerte. Algunos de sus amigos sostuvieron que Epstein se encontraba sumido en una depresión. Por primera vez en su vida no veía el resquicio por el que se fugaría. Sin embargo, el 9 de agosto estuvo reunido con 2 de sus abogados hasta las 8 de la noche y ellos afirmaron que estaba de un excelente estado de ánimo, confiado en que prosperara la apelación por el tema de la fianza. En la autopsia oficial y en estas 2 circunstancias, la depresión y el testamento, se basan quienes sostienen la teoría del suicidio. Sin embargo, el hermano de Epstein descreyó desde el principio de que Jeffrey hubiera encontrado la muerte por mano propia. Contrató a un peso pesado, un forense legendario, el doctor Michael Baden, un hombre de 85 años que participó en los casos más resonantes de la historia norteamericana contemporánea. Baden intervino en la investigación del asesinato de Kennedy y en la de George Floyd, pasando por los juicios de O.J. Simpson, Aaron Hernández o Phil Spector. El doctor también fue el principal protagonista de Autopsy, el programa de HBO. Baden no se quedó quieto e hizo lo que hace siempre, acudió a los medios. Fue él quien llevó las fotos a 60 minutos y fue él quien advirtió que sin la foto de la posición del cuerpo en el momento en que fue encontrado, es casi imposible afirmar, como hicieron las fuentes oficiales, que Epstein se colgó del parante de su cama, la de abajo de la cucheta. Según varios peritos, con el tamaño y el peso de Epstein, la muerte por ahorcamiento desde ese punto de apoyo se hace difícil de justificar. Algunos detenidos en el mismo penal describieron a las sábanas naranjas como de papel, por lo tanto, se les hace inexplicable cómo una tira de ellas logró sostener a Epstein. Baden demostró que el cuello del financista mostraba la fractura de 3 pequeños huesos. Esas lesiones, afirma, muy rara vez se dan en casos de suicidio por ahorcamiento, pero son muy frecuentes en situaciones de estrangulamiento. Los ojos inyectados en sangre se presentan en los estrangulamientos y no en los ahorcamientos, lo mismo que los edemas en las piernas que presentaba el cadáver. El pasillo de las celdas del Metropolitan Correctional Center de Manhattan. En el fondo puede verse la cámara con el cual podía monitorearse de forma general las puertas. Esa noche no funcionaron y los guardias
que debían observar los movimientos de cada uno de los lugares cada 30 minutos, no visitaron al preso más famoso. Otros datos que abonan el terreno de la sospecha es el comportamiento de los guardias de la prisión y las fallas en el instrumental, que podría haber evitado todo tipo de sospechas en caso de haber funcionado. De aquellas dos condiciones que pusieron los psiquiatras para que Epstein fuera devuelto a condiciones de detención normales, esa noche no se cumplió ninguna. El día anterior, quien había sido su compañero en los últimos días, fue trasladado. Los agentes de guardia, que debían pasar por su celda cada media hora, estuvieron casi 8 horas sin visitarla. Las cámaras del pasillo y la que daba a la puerta de la celda de Epstein no funcionaron esa noche. Para el forense Baden, Epstein fue asesinado. En el expediente falta una foto fundamental: cómo se encontró el cuerpo esa mañana, una imagen clave para determinar si pudo haberse ahorcado. Hasta las estadísticas juegan en contra de la tesis oficial. El de Epstein fue el primer suicidio en el presidio de Manhattan en los últimos 14 años. Todas esas inconsistencias, fallas groseras en el cuidado, datos contradictorios de la autopsia, se suman a las especulaciones políticas. Personas muy poderosas están sospechadas de haberse beneficiado de la red de menores creada por Epstein. El príncipe Andrés es sobre quien se puso el foco en el último tiempo. El acusado, al que complican fotos con menores y múltiples testimonios que describen sus fetiches con los pies o bizarras escenas sexuales en las que el miembro de la realeza hace intervenir a una marioneta que lo representa en el acto. Pero también se menciona a otros influyentes o celebridades, y se sospecha que muchos otros que hacían negocios con Epstein pueden estar involucrados. Las sospechas, las acusaciones y las incomodidades llegan desde todo el arco político norteamericano. Donald Trump y Bill Clinton estuvieron en esas propiedades de Epstein en varias ocasiones. Carol Thomas Jacob, fiscal general interina de las Islas Vírgenes en Estados Unidos, dijo que el caso de su oficina ayudará a garantizar que los bancos sirvan como la primera línea de defensa para identificar y denunciar el posible tráfico de personas, como lo exige la ley y como se espera. La región recuperó previamente más de 105 millones del patrimonio de Epstein en un acuerdo en noviembre, mientras que unos 138 acusadas de Epstein recibieron 121 millones en el 2021 de un fondo de compensación también financiado por el patrimonio. Este hecho lo que demuestra es la participación de los bancos en todas esas transferencias. Epstein se suicidó o murió, digamos, o lo mataron en agosto del 19 a la edad de 66 años, mientras esperaba el juicio por el tráfico sexual en una celda en la cárcel de Manhattan. Se declaró culpable de todos los cargos estatales de prostitución en 2008 y posteriormente se registró como delincuente sexual. Las demandas acusaron a JP Morgan y a Deutsche Bank de hacer la vista gorda ante los abusos de Epstein, porque era
un cliente importante y le permitieron realizar numerosas transferencias electrónicas para pagar a sus víctimas. Las Islas Vírgenes en Estados Unidos también surgieron en una demanda al director ejecutivo del JP Morgan, James Dimon, que va a declarar en octubre bajo juramento, si es que llega. Estaba al tanto de los delitos de Epstein y el papel del banco en proveerle los servicios bancarios para llevar adelante su negocio de trata. Aparte, una de las demandantes de JP Morgan, como Jane Doe 1, así es como son los nombres que se ponen a los distintos testigos. Jane Doe 1 dijo que era una bailarina de ballet y fue traficada por Epstein entre el 2006 y el 2003. En ese caso, el Deutsche Bank, la demandante también también conocida como Jane Doe 1, dijo que Epstein la agredió sexualmente en el 2003 y 2018. JP Morgan está demandado por separado a Stanley, que ya lo habíamos nombrado antes, por ocultar lo que sabía sobre Epstein y quiere que le pague el salario de 8 años y cubra los daños en otras demandas. Stanley reconoció ser amigo de Stanley, pero expresó su pesar por la relación y negó saber que de los presuntos delitos de ¿qué es lo que se está planteando y qué cosa es lo que en definitiva está saliendo del juicio? Habíamos hablado a través de los bancos en relación con esas inversiones a empresas tecnológicas que son estructuras piramidales, pero también había una red de prostitución de menores. Acá se habla de mujeres, pero también hay niños, hay varones. ¿Dónde estaba el negocio de esto? El negocio de esto no era la prostitución de menores. El negocio de esto era que en la casa de Epstein, donde se hacían estas fiestas, se filmaba todo. Entonces, después se extorsionaba se extorsionaba. Ese era el negocio de Epstein y ese era el negocio que por lo menos en el juicio se va a ventilar. Esto hay que ver si el juez, que yo por acá lo tengo anotado, Raskov, va a determinar si, primero, la relación de los bancos con los negocios de son claros. El tipo movía la plata y recibía la plata a través de estos bancos. Digo, cualquiera que va a abrir una caja de ahorro tiene que ir y explicar por qué, de dónde sacó 90.000 pesos, imagínate, estaban moviendo millones. Pero lo que está en la trama de fondo es que estos bancos, y era parte, no solamente como cliente, sino que viene en una asociación por lo menos reconocida desde el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, en que, ¿qué es lo que hacían? Montaban una operación de chantaje. Estamos hablando de el heredero de la corona inglesa, uno de los socios fundadores de Google, magnates
en lo que es el negocio inmobiliario, presidentes demócratas y expresidentes republicanos, y un montón, porque estamos hablando que en este juicio van a atestiguar 300 víctimas, no todas fueron víctimas de Einstein. Ahí, por ejemplo, de lo que se habla, que es una cosa que va de lo ridículo hasta lo tenebroso, que eran los fetiches, por ejemplo, del heredero de Inglaterra, que andaba con muñecos que lo representaban a él. Se puede imaginar los muñecos para qué eran, ¿no? ¿En dónde iban los muñecos? Y todo esto con menores. Bueno, ya, digamos, la trata ya es un tema problemático, con menores ya es un problema ya grave. Digo, estos temas ahora están instalados porque hay gente famosa, pero hay gente mucho más famosa, y es parte de un armado de negocios donde las personas son mercaderías o elementos o recursos para generar unas situaciones que después pueden armar una carpeta, cosas así. Muy bien, Pablo, estamos terminando ya el programa. Bueno, hicimos algo más o menos, tocamos un tema que por ahí no queda en claro, y pensamos que esta gente de negocio, como hablaba justamente en la columna Alberto sobre el tema de la droga, también están estos negocios que, si ustedes fíjense todos los noticieros de la Argentina, de las grandes cadenas, desde lo de más de derecha a lo más de izquierda, ninguno toca este tema, nadie quiere. Algo que es público, por ejemplo, en Estados Unidos. Es algo claro, que, digamos de lo que se habla, ¿no? es de lo que, digamos, es el escándalo del momento en el mundo. Y en la Argentina, salvo agencias internacionales, si uno accede a agencias internacionales y estas cosas, acá no se hablan, acá estamos, viste, por ahí algún chiquitaje, alguna cosa, que no es por eso menos grave, no es menos grave porque sean conductores de televisión o actores vos fíjate, Pablo, o mafiosos del interior del país. Es grave. Pero lo que estamos hablando de estructuras de negocio relacionadas a eso. Vos fíjate en este caso que se trata, era esta persona, Jeffrey Epstein, era un millonario con contactos con gente muy famosa, incluso políticos, presidentes de Estados Unidos, y era una persona, yo no sé si había hecho su fortuna con la trata justamente de personas. Digamos, hay una forma en que se atraen los inversores, una es teniéndolo agarrado. Seguramente en los balances de los negocios, especialmente capitaneaba el quinto banco de inversiones en Estados Unidos, lo cual no es poca cosa. Claro. Hay que ver cómo retenía a sus clientes. De esto es lo que se está hablando. Por medio de extorsiones, se supone. O por lo menos gran parte. Claro. El tema, como vos decís, ¿no? Muchos contactos. Ahora, todos esos contactos lo querían ver muertos. Claro. Exactamente. que Jeffrey Epstein no hable porque ¿cuál era el temor de todos estos grandes personajes, entre ellos Deutsche Bank y el JP Morgan, que se habla, ¿no?, como los bancos de inversión? Bueno, así es como retienen a los inversores. El problema ya por sí es gravísimo, porque está tocando a funcionarios
y el tema de que se hablaba Jeffrey Epstein, iba a comprometer ya como política de estos bancos en esas prácticas. Pero esto hay que verlo también entre el contexto de la crisis de los bancos, porque, a ver, siempre se nos pone como ejemplo, ¿no? Los bancos internacionales, que con esfuerzo, con competencia y no sé con cuántas cosas, son todas mafias, son todos mafiosos. Lo hablaba en la columna Alberto, y nosotros trajimos de casualidad, justo empezamos a trabajar en otro aspecto de esto. Esto no es producto de la competencia, y es, como decíamos al principio, cuando algunos candidatos hablan de que los órganos son elementos como para ofrecer al mercado. Bueno, acá había gente ofrecida al mercado, porque si bien hay tratantes de menores, también hay una demanda, hay que ser claro. Acá hay gente que demanda esos servicios y después quedan pegados todos ahí, todos juntitos. Y bueno, hemos pasado un martes más. Espero que el programa les haya servido de algo. Nos despedimos como siempre con un tema musical y nos encontramos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Hasta el martes.